El viento del desierto azotaba con fuerza, el sol ardía sobre las vastas tierras de Canaán, donde los pastores guiaban sus rebaños bajo el ardiente sol. Bajo el resplandor del sol, un joven pastor de túnica multicolor caminaba con paso firme por los campos, sus ojos brillaban, con un fuego de esperanza y un misterio que ni él mismo entendía del todo. Su padre lo amaba más que a sus otros hijos, ya que era el hijo primogénito de Raquel, su segunda, pero más amada esposa. Su túnica de colores, tejida con hilos finos y vibrantes, relucía bajo la luz del día, como una vestimenta digna de un príncipe. Un regalo especial de su padre Jacob, símbolo del amor y favoritismo que le tenía. Su nombre era José, el soñador de sueños que desafiaban la realidad. Esta es la historia de un sueño divino, de traiciones y pruebas, pero también de propósito y redención. Prepárate, porque lo que Dios comienza, siempre lo lleva a su cumplimiento. Desde pequeño, José había sido diferente, no solo por ser el hijo preferido de Jacob o por su túnica de colores que su padre le regaló, despertando la envidia de sus hermanos, sino por algo aún más poderoso, sus sueños. Sueños misteriosos, sueños proféticos, sueños de grandeza, sueños de propósito, que Dios le dio. Pero desde tiempo atrás, sus hermanos lo miraban con desprecio y resentimiento, los celos ardían en sus corazones como un fuego incontrolable. Ahora, José a sus 17 años, no ocultaba su felicidad de ser el consentido de su padre y quizás en un acto de arrogancia, tampoco ocultó los sueños que Dios le dio y los compartió con sus hermanos y con su padre. Una noche, José tuvo un sueño que encendió su espíritu. En su sueño, vio que él y sus hermanos ataban manojos de trigo en un campo, y el manojo de José se levantó derecho, y los manojos de sus hermanos se inclinaron hacia el suyo. Al amanecer, con la emoción aún ardiendo en su pecho, corrió hacia sus hermanos y les narró su sueño. Pero sus hermanos, en lugar de maravillarse, lo miraron con ira. ¿Acaso reinarás sobre nosotros, nos dominarás? Le increparon, sintiendo que sus palabras no eran más que arrogancia. Pero José no podía. No eran solo sueños, eran un destino grabado en los cielos. Poco después, José tuvo otro sueño, aún más imponente. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y aunque Jacob lo reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo, vamos a postrarnos delante de ti? Pero Jacob guardó en su corazón aquellas palabras, preguntándose si algún día se haría realidad. Los hermanos de José, en vez de regocijarse, lo envidian, lo odian, lo aborrecían cada vez más, y su odio se tornó en un fuego devorador. Un día, su padre Jacob le pidió que fuera a buscar a sus hermanos, que pastaban los rebaños lejos, en Siquem. Confiado, José emprendió el viaje, sin saber que aquella caminata no solo lo llevaría a sus hermanos, sino al inicio de una aventura que cambiaría la historia para siempre. Vestido con su túnica resplandeciente, el joven caminó hasta Dotán, donde finalmente los encontró. Los pastizales se extendían ante él como un mar verde, pero en el horizonte, una tormenta invisible se gestaba en los corazones de sus hermanos. Cuando José los encontró en Dotán, su presencia encendió la ira que hervía en sus venas. Aquel día, desde la distancia, sus hermanos lo vieron acercarse y sus corazones se llenaron de rencor. Ahí viene el soñador, murmuraron entre ellos. Matémoslo y arrojemos su cuerpo en un pozo. Diremos que una bestia salvaje lo devoró. Y veamos qué será de sus sueños ahora. El silencio cayó como agua helada sobre el grupo. Era su propio hermano. Pero la envidia había echado raíces profundas en sus almas. Pero Rubén, el hijo mayor de Jacob, sintió temor en su corazón. No derramemos sangre, dijo, echémoslo en este pozo en el desierto, que el destino decida su suerte, pero no pongamos mano sobre él. En secreto, planeaba rescatarlo para después devolverlo a su padre.
José llegó a ellos con una sonrisa, sin sospechar el peligro que le acechaba. De pronto, sus hermanos lo rodearon con furia, y sin darle tiempo de reacción, le arrancaron la túnica de colores, símbolo del amor de su padre. El corazón de José latía con fuerza, cuando sintió que lo empujaban y de repente cayó en la profundidad de un pozo seco y oscuro. Mientras José permanecía dentro del pozo, clamando por misericordia, sus hermanos se sentaron a comer a un lado del pozo, como si nada hubiera ocurrido, insensibles a su sufrimiento. A lo lejos, una caravana de mercaderes ismaelitas avanzaba lentamente, sus camellos cargados de especias y perfumes con destino a Egipto. Entonces, Judá tuvo una idea siniestra, y preguntó: ¿qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo, como esclavo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Los hermanos intercambiaron miradas, sacaron a José del pozo y lo entregaron a los mercaderes, por 20 piezas de plata. El dolor de la traición atravesó el corazón de José, mientras lo llevaban encadenado hacia un destino incierto. Sus hermanos lo vieron alejarse, encadenado, traicionado por su propia sangre, condenado a un futuro incierto en una tierra extranjera. José pudo haber odiado a sus hermanos por este acto, pero mantuvo su corazón puro. Rubén, quien había estado lejos, volvió y corrió al pozo para rescatarlo y llevarlo a su padre. Pero los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Al verlo vacío, rasgó sus vestiduras en angustia. «El niño no está, ¿qué haré ahora?», clamó. Entonces, entre todos tramaron un plan para engañar a su padre. Mataron un cabrito, y tomaron la túnica de José, la empaparon en la sangre del cabrito, y se la llevaron a Jacob. «Hemos encontrado esto», dijeron, «mira si es la túnica de tu hijo». Cuando Jacob la vio, su rostro palideció, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. «Es la túnica de mi hijo. Una bestia feroz lo ha devorado». Rasgó sus vestiduras, se vistió de luto, y lloró amargamente. Y nadie pudo consolarlo. Mientras tanto, José era llevado a Egipto, lejos de su hogar, lejos de su padre. Pero en su interior, una llama ardía, los sueños que Dios le había dado, aún estaban vivos. Aunque estaba encadenado, su destino aún no se había escrito por completo. El traqueteo de los camellos marcaba el ritmo de su desgracia. José, encadenado, y con la mirada perdida en la inmensidad del desierto, dejaba atrás su hogar, su familia, su identidad. Solo tenía sus recuerdos y sus sueños. Pero, ¿de qué servían ahora? Los sueños no rompen cadenas. La caravana avanzó durante días, hasta que las imponentes murallas de Egipto surgieron en el horizonte, majestuosas y aterradoras. Este no era Canaán, donde el viento traía el aroma de la hierba fresca. Aquí, el aire olía a incienso, sudor y poder. Los mercaderes lo llevaron al mercado de esclavos, donde fue expuesto, como una mercancía más. Hombres de túnicas finas y rostros altivos recorrían el lugar, examinando esclavos, como si fueran simples herramientas. «Este tiene buena apariencia», dijo una voz grave y autoritaria. José alzó la mirada y vio a un hombre de porte distinguido. Potifar, capitán de la guardia del faraón. Sus ojos reflejaban astucia y cálculo. Ese día, el destino volvió a mover sus piezas. José fue comprado y llevado a la casa de Potifar. Allí, José aún como esclavo, cumplía con sus deberes, como si lo hiciera para él mismo, y Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar, cada cosecha era abundante. Cada negocio era de beneficio, y cada decisión administrada por José traía éxito. Así, que fue ascendido a una posición de gran confianza, en la casa de su amo. Potifar había reconocido algo más en José, la presencia del Dios de los hebreos estaba con él. Así que le otorgó el dominio sobre todos sus bienes, confiándole el gobierno absoluto de su hogar.
Nada se hacía en aquella casa, sin que pasara antes, por las manos diligentes de José. Pero en Egipto, la fortuna podía volverse desgracia, con un solo susurro. Y un peligro acechaba en la sombra, listo para derribar a José. La casa de Potifar brillaba con las riquezas de Egipto. Mármol pulido, estatuas de dioses antiguos y la fragancia de especias flotaban en el aire. Pero entre esos muros, una amenaza acechaba a José. No todos los ojos, en la casa de Potifar, contemplaban a José con respeto y admiración. La esposa de Potifar, una mujer de mirada astuta y deseo insaciable, lo observaba con creciente interés. Día tras día, sus ojos lo seguían, como el cazador sigue a su presa. José, con su físico fuerte y su porte noble, irradiaba una presencia que despertaba en ella un anhelo prohibido. Este no era un coqueteo casual. Era una tentación persistente, ardiente y peligrosa. Ella era una mujer hermosa, llena de confianza en sí misma, así, que quizás se paseaba por la casa, con ropa muy sensual, ajustada al cuerpo, y coqueteando con José. José tenía razones para caer en la tentación, con una mujer hermosa y atractiva, su carne podía desearla. Y ella le insistía todos los días, presionándolo. Al principio, fueron miradas a escondidas, una brisa intencionada al pasar junto a él, susurros suaves, como el viento del Nilo en las noches de verano. Pero pronto, la mujer de Potifar se volvió más audaz. Un día, cuando la casa estaba en calma y los sirvientes habían salido a cumplir sus labores, ella se acercó con una decisión ardiente en los ojos y le habló sin rodeos. «Duerme conmigo». Su voz era como el susurro de una serpiente, seductora e insistente. José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo estaba ante la tentación de la carne, sino ante una prueba de su fidelidad a Dios y a su amo. José le respondió: «Mi señor me ha confiado todo en esta casa, no hay nada que no esté en mi mano, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios?». Pero ella no desistió. Día tras día, su insistencia se hacía más fuerte. Buscaba encontrarse con él a solas, trataba de tentarlo con sus palabras y con la lujuria de sus ojos. Sin embargo, José se mantenía firme, esquivando sus avances, con la destreza de un soldado en el campo de batalla. Pero llegó el día en que la astucia de la mujer encontró su oportunidad. La casa estaba vacía. Todos los siervos habían salido, y José, como siempre, se ocupaba de sus deberes. Entonces, la esposa de Potifar, con el deseo encendido más que nunca, se deslizó silenciosamente hasta él. Antes de que pudiera reaccionar, sus manos se aferraron a su túnica. «Duerme conmigo», le exigió. Esta vez, no era un susurro, era una orden. Sus manos temblaban de deseo y desesperación. José sintió el peligro arder a su alrededor. Pero José no vaciló. Con un movimiento rápido, se apartó de su alcance. Mas su túnica quedó en las manos de ella, mientras él escapaba, con la velocidad del que huye de la condenación. José sabía que era mejor perder la ropa que perder su destino. Después que José salió corriendo, ella quedó inmóvil, asombrada, sintiendo el ardor de la humillación quemarle el alma. ¿Cómo era posible que un hombre se atreviera a rechazarla? Su deseo, no correspondido, se convirtió en rabia. Miró la túnica en sus manos, y en su mente tejió un plan. Gritó con todas sus fuerzas, fingiendo terror. Su grito resonó por toda la casa, hasta que los siervos acudieron corriendo. Con lágrimas falsas en los ojos, señaló la túnica, y recostada en el piso, con la voz quebrada, exclamó: «El hebreo que trajeron a esta casa, ha intentado deshonrarme. Quiso forzarme, pero grité con todas mis fuerzas, y huyó dejando su manto». Los siervos murmuraban entre ellos, sus rostros llenos de asombro y de duda. ¿Era posible que José, el hombre recto y fiel, hiciera tal cosa?
Pero la mujer era su señora, y nadie se atrevía a cuestionarla. Cuando Potifar regresó a casa y escuchó las palabras de su esposa, su rostro se oscureció de furia. Aunque en el fondo de su corazón dudaba de la acusación, el escándalo y la vergüenza eran demasiado grandes para ignorarlos. Tomó a José, y sin juicio ni defensa, lo arrojó a la prisión del faraón, donde estaban los prisioneros del rey. De la casa del poder, descendió a la oscuridad de una prisión. Esto parece injusto, siendo inocente, sin poder defenderse, fue prisionero, pero, ¿por qué Dios permitió esto? Existe una respuesta. Porque cada prueba es parte de un proceso para ayudarnos a crecer, purificarnos y reforzar nuestra fe hasta llegar al destino que Dios nos tiene preparado. Pero lo que parecía el fin, era solo otra jugada del destino. Ya en la fría oscuridad de la celda, José respiró hondo. Había perdido su libertad, su posición y su reputación. Pero no había perdido lo más valioso, su integridad y su fe en Dios. Sabía que el Señor estaba con él, así como lo había estado en cada etapa de su vida. Las prisiones del faraón eran un pozo de desesperanza. Allí, los olvidados de Egipto perdían la energía, el espíritu, el vigor y el ánimo, consumidos por la oscuridad. Pero en medio de esa miseria, José no perdió la luz en su interior. Y aún en la prisión, la mano de Dios lo acompañó, su sabiduría y buen juicio lo distinguieron. Pronto, el jefe de la cárcel reconoció en José la misma virtud que antes había visto Potifar y lo puso a cargo de los demás reclusos. Incluso en la adversidad, su luz no podía ser apagada. Cuando Dios está contigo, aunque el hombre te acuse, Dios te exaltará. Dios había puesto gracia en José, y aún en aquel calabozo, halló favor ante el jefe de la prisión, quien le confió la administración de los reclusos. Allí, en aquel lugar de desdicha, se desarrollaría un episodio que cambiaría su destino para siempre. Una mañana, la rutina de la prisión fue interrumpida por la llegada de dos prisioneros especiales, el copero y el panadero del faraón. Estos no eran hombres comunes, sino servidores cercanos al rey de Egipto, los encargados de su alimento y bebida. Pero algo había sucedido en la corte, y la ira del faraón los había arrojado a aquel oscuro lugar, condenándolos a la incertidumbre. Los días pasaron, y José, siempre atento y con un corazón compasivo, observó que aquellos hombres estaban turbados. Una noche antes, ambos tuvieron sueños perturbadores, y sus rostros reflejaban angustia. Se acercó a ellos y les preguntó: ¿por qué están tristes hoy? Los hombres se miraron entre sí, y el copero fue el primero en hablar. Hemos tenido sueños extraños, pero no hay nadie que pueda interpretarlos. José, con la seguridad que solo viene de Dios, les respondió: ¿acaso no pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntenme sus sueños. El copero habló primero, con un destello de esperanza en sus ojos, comenzó su relato. En mi sueño vi una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Y mientras observaba, comenzó a brotar, floreció y sus racimos maduraron en uvas. Yo tenía en mis manos la copa del faraón, tomé las uvas, las exprimí en la copa y se la di al rey. José, al escuchar estas palabras, sintió como el Espíritu de Dios le daba entendimiento, y con voz firme le dijo: esta es la interpretación de tu sueño, los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restituirá a tu puesto, y volverás a colocar la copa en su mano, como lo hacías antes. Los ojos del copero se abrieron con asombro y alegría, pero José aún no había terminado de hablar. Cuando esto suceda, te ruego que te acuerdas de mí. Háblale al faraón sobre mí, y ayúdame a salir de este calabozo, porque fui vendido como esclavo injustamente, y nada malo he hecho para estar aquí. El panadero, al ver que la interpretación del copero había sido favorable, se apresuró a contar su propio sueño. En mi sueño, sobre mi cabeza había 3 canastillos llenos de pan y manjares para el faraón. Pero de pronto, las aves del cielo descendieron y comenzaron a comer el pan de la canasta que estaba sobre mi cabeza.
José, al escuchar esto, sintió que la revelación de Dios descendía sobre él, pero su corazón se llenó de tristeza, pues la interpretación no traía buenas noticias. Con voz solemne, le dijo: Esta es la interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te quitará la vida, colgará tu cuerpo en un madero, y las aves devorarán tu carne. El panadero palideció, y un gran silencio llenó la prisión. Los días pasaron, y al tercer día llegó el cumpleaños del faraón, una ocasión de gran celebración en el palacio. Como parte de la fiesta, el rey decidió juzgar el destino de sus antiguos sirvientes. Tal como lo había dicho José, el copero fue restaurado a su posición y volvió a servir la copa al faraón. Pero el panadero no corrió con la misma suerte, fue condenado a muerte, y colgado, y su cuerpo quedó a merced de las aves. Así, los sueños se cumplieron exactamente, como José había predicho. Pero el copero, en su alegría, y en su regreso a la vida de lujo en la corte, olvidó a José. José permaneció en prisión, esperando, con paciencia y fe el tiempo de Dios. Porque aunque los hombres se olvidan, Dios nunca olvida. Los días se volvieron meses. Los meses años. José siguió esperando, sin saber que su momento de gloria se acercaba. El tiempo pasó como arena entre los dedos. 2 años de olvido, 2 años de sombras. Pero entonces, una noche, el faraón de Egipto, el monarca más poderoso de la tierra, fue perturbado por sueños misteriosos, inquietantes, que perturbaban su espíritu. Se veía a sí mismo, de pie junto al río Nilo, y de sus aguas emergían 7 vacas gordas y hermosas que pastaban plácidamente. Pero de repente, tras ellas, salieron 7 vacas flacas y de aspecto miserable. Las últimas, con hambre voraz, devoraron a las vacas gordas, sin dejar rastro alguno de su abundancia. El faraón despertó sobresaltado, pero pronto volvió a dormirse, y tuvo otro sueño. Esta vez, vio 7 espigas llenas y hermosas crecer en un mismo tallo. Luego, crecieron tras ellas 7 espigas delgadas y marchitas, azotadas por el viento del desierto. Al igual que las vacas, las espigas marchitas devoraron a las espigas llenas. Por la mañana, el faraón se despertó inquieto. Mandó llamar a todos sus magos, sabios y consejeros, exigiéndoles la interpretación de sus sueños, pero ninguno de ellos pudo descifrar el significado. Fue entonces, cuando el copero del faraón, que había estado en prisión con José tiempo atrás, recordó cómo aquel joven hebreo tenía el don de interpretar sueños. Se apresuró a contarle al faraón sobre José y su sabiduría divina. «Majestad», exclamó, «en la prisión hay un hombre capaz de interpretar sueños». El faraón, con el corazón agitado y la mente ansiosa, ordenó que trajeran a José de inmediato. Los guardias corrieron a la prisión, sacándolo del calabozo. Lo afeitaron, le cambiaron sus ropas andrajosas, y lo presentaron ante el monarca. Allí, bajo la mirada expectante del faraón y su corte, José se inclinó con humildad. «Me han dicho que puedes interpretar sueños», dijo el faraón. José, con los ojos brillando de confianza, respondió: «No soy yo, sino Dios quien dará la respuesta de paz a su majestad». El faraón le narró sus sueños, y José, iluminado por la sabiduría celestial, habló. Los sueños del faraón son uno solo. Dios le ha mostrado lo que está por venir. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia. Pero las 7 vacas flacas y las espigas marchitas simbolizan 7 años de hambre, tan severos que harán olvidar toda la prosperidad anterior. El país entero estará en ruinas si no se prepara. El faraón y su corte guardaron silencio, asombrados por la revelación. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó el faraón. José no se limitó a interpretar los sueños, con la misma audacia, propuso una solución. Es necesario que el faraón designe a un hombre sabio, que administre la tierra.
Durante los 7 años de abundancia, se deben almacenar provisiones en graneros reales, para que, cuando llegue la hambruna, Egipto tenga alimento, y no perezca. El faraón quedó maravillado. Miró a sus ministros, y preguntó: ¿podremos encontrar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces, con una decisión que cambiaría el destino de Egipto y de José, el faraón lo elevó a la posición más alta después de él. Desde hoy serás gobernador de Egipto. Solo yo estaré por encima de ti en todo Egipto. Acto seguido, el faraón vistió a José con finas vestiduras de lino, le puso un collar de oro al cuello, y le entregó su anillo real, símbolo de autoridad suprema. Lo montó en su segundo carro real, y mientras recorría la ciudad, los heraldos proclamaban: «Doblad la rodilla ante José». Así, el joven que había sido vendido como esclavo, humillado y olvidado, se convirtió en el Salvador de Egipto. Durante los siguientes 7 años, bajo la administración de José, Egipto floreció. Se construyeron grandes almacenes, y los graneros rebosaban de trigo. José, con mano firme y visión divina, planeó todo para el futuro. Y cuando los 7 años de hambre llegaron, tal como Dios había revelado, la tierra se secó, los cultivos murieron, y el hambre azotó a las naciones. Pero en Egipto, gracias a José, había comida. El destino había dado un giro, y la historia de José aún no había terminado. El hambre no solo azotó a Egipto, sino que se expandió por toda la región, alcanzando incluso la tierra de Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían. El patriarca, sintiendo el peso de la escasez, reunió a sus hijos y les ordenó: «He oído que en Egipto hay grano. Descended allá y comprad para que no muramos». Sin demora, 10 de los hijos de Jacob emprendieron el viaje hacia la nación, gobernada por su propio hermano, aunque sin saberlo. Solo Benjamín, el más joven y el único hijo que le quedaba de Raquel, permaneció en casa, pues Jacob temía perderlo, como había perdido a José. Un día, una caravana llegó a los palacios de Egipto. 10 hombres descendieron, humildes y hambrientos, y fueron llevados ante el gobernador del país, un hombre imponente, vestido con ropajes de lino fino, con un collar de oro en su cuello y el anillo del faraón en su mano. Se inclinaron ante José, sin saber que aquel noble egipcio no era otro que José, su propio hermano, a quien habían vendido hacía más de una década. José los observa con el corazón acelerado. En su corazón se mezclaban la emoción, el dolor y la necesidad de saber si habían cambiado. ¿De dónde vienen?, les preguntó en un tono severo. De la tierra de Canaán, mi señor, venimos a comprar alimento. José los observa con intensidad. Aunque él los reconocía, ellos no lo reconocieron a él. Entonces, poniendo a prueba sus corazones, les dijo con frialdad: «Mienten», exclamó, fingiendo dureza. «Son espías que han venido a ver la debilidad de Egipto». Los hermanos se miraron aterrados. «No, señor. Somos 12 hermanos. El menor quedó con nuestro padre y el otro ya no existe». Al escuchar esto, José sintió una punzada en el pecho. El otro ya no existe, así lo creían. Si dicen la verdad, traigan a su hermano menor, dijo fríamente. Hasta entonces, uno de ustedes quedará prisionero. Los hermanos se miraron entre sí, angustiados, y comenzaron a murmurar en su lengua. Esto no sucede porque pecamos contra nuestro hermano José. Lo vimos suplicar por su vida, y no lo escuchamos. Ahora estamos pagando por ello. José, que comprendía cada palabra, sintió las lágrimas arder en sus ojos. Se apartó un momento para contener su emoción, pero luego regresó con firmeza. Tomó a Simeón, y lo hizo encarcelar, enviando a los demás de regreso a Canaán con trigo para su familia, pero con una advertencia. No volverán a ver mi rostro si no traen a vuestro hermano menor. Cuando llegaron a Canaán, y contaron todo a Jacob, el patriarca se negó rotundamente a enviar a Benjamín.
No enviaré a Benjamín. Ya perdí a José, ¿quieren arrebatarme también a este? Pero el hambre persistió, y cuando se agotó el grano, Judá tomó la palabra. Padre, debemos llevar a Benjamín. Yo seré el responsable. Si algo le sucede, que la culpa recaiga sobre mí, para siempre. Jacob, con el corazón desgarrado, aceptó. Bendijo a sus hijos, y los envió nuevamente a Egipto, con regalos y doble cantidad de plata. Al llegar, José vio a Benjamín entre ellos, y conmovido, ordenó un banquete en su palacio. Los hermanos, temerosos, se preguntaban, ¿por qué el gobernador les mostraba tal favor? Durante la comida, José observó a Benjamín con amor, pero sin revelar aún su identidad. Antes de que los hermanos partieran, José ideó una última prueba, para ver si realmente habían cambiado. Ordenó a sus siervos que llenaran los sacos de sus hermanos, con grano, pero en el saco de Benjamín, escondieron la copa de plata personal de José. Cuando la caravana partió, José envió guardias tras ellos, los alcanzaron y los acusaron de robo. ¡Alto! Gritaron los soldados. Han robado la copa de nuestro Señor. Los hermanos negaron con desesperación. Y jamás haríamos tal cosa. Si alguno de nosotros tiene la copa, que muera, y los demás seremos esclavos. Pero cuando los guardias registraron los sacos, allí estaba la copa, en el saco de Benjamín. El pánico los envolvió. Fueron llevados de vuelta a José, donde cayó la sentencia. Benjamín será mi esclavo. Los demás pueden irse en paz. Pero Judá, el mismo que años atrás había vendido a José, se arrodilló con lágrimas en los ojos. Mi señor, nuestro padre ya perdió un hijo. Si Benjamín no regresa, morirá de tristeza. Déjame quedarme como esclavo en su lugar. Pero, por favor, deja que él regrese a casa. José quedó en shock. Sus hermanos habían cambiado. No pudo contenerse más. Se apartó, lloró con un llanto tan fuerte, que se oyó en todo el palacio, y cuando volvió, su voz resonó como un trueno en la sala. Soy José. El hermano que vendieron. El terror llenó los rostros de sus hermanos. José estaba vivo, y era el señor de Egipto. Esperaban su furia. Esperaban su venganza. Pero José, en lugar de vengarse, los abrazó y les dijo: No teman. Dios transformó el mal en bien. Fui enviado aquí para salvar vidas. Los hermanos cayeron de rodillas, llorando. Pero en lugar de castigo, José los abrazó. Regresen a Canaán. Traigan a nuestro padre. Toda la tierra de Egipto estará abierta para ustedes. José envió carros y provisiones para traer a su padre a Egipto. Cuando Jacob recibió la noticia, su corazón casi se detuvo. Pero al ver los carros enviados por José, su espíritu revivió, y exclamó: Basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morir. Jacob llegó a Egipto, llorando de alegría al reencontrarse con el hijo que creía muerto. Su familia fue acogida con honor y prosperó en la tierra de Gosén. Así, el joven soñador que había sido vendido como esclavo, se convirtió en el salvador de su familia y de una nación entera. Dios había tejido una historia de redención, mostrando que, incluso en el sufrimiento, su propósito siempre se cumple. Si te gustó esta historia y fue de bendición para tu vida, regálame un like, comparte el video y suscríbete al canal. Te espero en nuestro próximo video. Dios te bendiga, y hasta pronto.